buenos días, tardes o noches, depende a qué horas o dónde nos vea, desde dónde nos esté mirando. Es una bendición para nosotros compartir con ustedes o ustedes la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted precisamente la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Los pensamientos de Dios, lo que Dios nos propone, lo que Dios nos exhorta que hagamos. Pero de ninguna manera nos dice tienes que hacerlo, repito, no es un Dios autoritario, es un Dios con autoridad, ciertamente que sí, para aquellos que tenemos en nuestro corazón el deseo de querer buscar la realidad bíblica. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Espíritu Santo? ¿A dónde nos invita a ir? Eso es lo que estamos viendo. Esta tarde, noche, es miércoles, ¿qué dijo? 15 de noviembre. 15 de noviembre, son las 7:30, más o menos 7:30 de la tarde. Vamos a empezar nuestra pequeña enseñanza acerca de la palabra de Dios. Eh, Vamos a verlo en la Reina Valera, primeramente, perdón, es donde ves si nos va a leer primero en la Reina Valera, mi hija, y luego vemos cómo la presenta en la Biblia de Estudio Las Américas. Vuelvo a repetir, es palabra de Dios, no son pensamientos míos ni de nadie más, que es lo que dice la palabra de Dios. Que es la exhortación esta tarde, o la invitación, o lo que nos sugiere la palabra de Dios. ¿Quiere enterarse? ¿Quiere saber? Es decir, usted está cordialmente invitado a escuchar si quiere y con gusto compartimos. Y le voy a pedir a ver si que me lea precisamente capítulo 3 de Primera de Juan, el 1 al 3. Por favor, Betty. Dice la palabra de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque porque le veremos como Él es, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. Amén. ¿Sí oras, por favor, mija? Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por traernos con bien, Señor, y pues Padre, gracias por todas las bendiciones y todo el cuidado que nos has dado, Señor. En esta tarde, Señor, venimos ante ti primeramente a ponerte la predicación en tus manos, Señor, que tú seas el que unge y usa el que está predicando, Señor, e igualmente a cada maestro, misionero, evangelista, pastor que anda predicando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Tú síguelos usando, Señor, síguelos guiando, Señor, y pues Padre, síguelos protegiendo. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, tú prepara los corazones de cada uno de nosotros, Señor, el entendimiento y los oídos de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor, y pues gracias nuevamente por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. También, Señor, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, pérdidas, enfermedades, necesidades, Señor, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú sea el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura, Señor. Y pues Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, y pues Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Igualmente, Señor, te podemos por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia y cada líder de gobierno, Señor, a todos ellos te los ponemos en tus manos, Señor. Que tú los sigas protegiendo a cada uno de ellos, Señor, y pues para que sigas guiándolos, Señor, y pues que sea hecha tu voluntad y no la de nosotros, Señor. Igualmente, Señor, tú conoces la situación del mundo, tú sabes todos los eventos que han estado pasando alrededor del mundo, Señor, y pues a todos te lo ponemos en tus manos, Señor. Nuevamente te pedimos por el mensaje, Señor, y pues Padre, nuevamente gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdón nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, es una bendición poder comunicar, compartir nuestra fe, qué es lo que nosotros creemos, en qué creemos, por qué lo creemos y para qué. ¿Cuál es el propósito del plan de Dios? De todo esto es enseñarnos que el ser humano tiene un amor incomparable en el Creador, en el Padre Celestial para la humanidad. Permítame leerles los versículos en la Biblia de Estudio de las Américas. Dice así: mirad cuán gran
amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Bien. El 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Se manifieste cuando Él se haga presente, la segunda venida. El 3 y cerramos. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Para poder entender qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, necesitamos tener una disposición de querer entenderla. Dice la palabra de Dios por ahí en Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bien, dice el versículo 3, que 1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. O sea, mira cuánto nos ama el Padre, para proceder el versículo. Qué tan grande es su amor y su misericordia para con nosotros, ¿verdad? Que nos dice, mira, cuánto, o sea, con una expresión de, wow, ¿verdad? Qué tremendo, cuánto, cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Quién es el amor que el Padre nos ha dado? Bueno, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que tienes que creer, es de entendimiento, repito, es de decisión, es de conocimiento de qué nos está hablando la palabra de Dios. El amor de Dios es para toda la humanidad. Por eso le dice que le ha dado, de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado su Hijo. ¿A qué? A su Hijo, a Jesucristo, el unigénito, para que el propósito que Dios tiene, que veamos ese amor reflejado en el Señor, en Jesucristo, ¿verdad? Porque nos dice por ahí en Juan 14:6, dice, es para eso, cítame. Dice, yo soy el camino, dijo el Señor, y le dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese gran amor es reflejado y aplicado en la cruz del Calvario, demostrado ese amor. ¿Para qué? Para todo el mundo, toda la humanidad, para que mejor se entienda. Seamos grandes, chicos, hombres o mujeres, jóvenes o viejos, para todos, para todos el Señor subió a la cruz y dio mostrarnos el gran amor del Padre y nos regala a su Hijo para que Él venga ¿qué? A darnos esa purificación, esa santificación que necesitábamos al estar cerca del Señor. Que dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Dice, porque por medio de Él somos llamados hijos de Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Porque Él vino y cargó todos los pecados del ser humano en sí mismo, ¿verdad? Sin pecado, ¿verdad? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Ciertamente, si nosotros entendemos lo que dice el versículo, cuando dice, porque el mundo no le conoce. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce. ¿Qué pasa cuando un creyente, una persona, un ser humano, hace la decisión porque es por decisión propia, no es por emoción ni por sentimientos, sino por conocimiento? Claro que el sentimiento y la emoción y el intelecto van ahí porque se trata de entender por qué Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque dice, ya hablando en primera Juan, en la epístola de Juan, de mirad, con una expresión muy grande, ¿verdad? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Y ya lo ha aplicado. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor y nos damos cuenta que ese verbo, como dice Juan 1:14, y ese verbo fue ¿qué? Encarnado, fue hecho carne, fue hecho humano, para que se cumpliese el propósito que Dios quería para toda la humanidad. Y esto fue que el mismo Dios envió a su Hijo. Muchas veces, inclusive, vi una impresión hoy en una red, dice, ¿cómo es que Cristo le habla al Padre si Él es Dios? Le habla a Dios si Él es Dios mismo. Es muy sencillo si lo sabemos entender. Cuando el Señor dice, yo salí de mi Padre, no dice yo soy el Padre, no, yo salí de mi Padre.
Yo salí del Padre, el Padre me envió. Si nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta de eso. Y cuando nosotros llegamos a tener un acercamiento, un conocimiento con Cristo, pasa que el mundo no nos quiere, nos hace para un lado. Ahí en Juan 16:3, ¿qué dice? Mira? Dice la palabra de Dios, y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Claro, mira, porque no conocen al Padre ni a mí, ¿quién lo dijo? Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué se necesita? Disposición, porque las cosas de Dios, dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Y ahí en 1 Corintios 2:14, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Porque se han de examinar espiritualmente. Y recalco esto, gracias a Dios. No es que esté diciendo que el hombre es un animal. De ninguna manera. El animal, el ejemplo que está dando ahí tiene su mente, su corazón como el de un animal que se guía por qué. Tiene hambre, come. Tiene sed, bebe agua. Y tiene sueño, se acuesta a dormir. Vive y se multiplica y ya. Dice, no, ¿por qué? Porque ¿cómo se llama esto? Ellos viven por instinto, ¿no? Algo así. No por conocimiento. Ellos saben que tienen hambre y ¿qué es lo que hacen? Van y cazan, porque es su sistema, porque no tienen un cerebro o una inteligencia como la que tiene el ser humano. Por eso que nos habla, dice, no, porque es similar el estado del ser humano cuando no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo hacer? Por eso es necesario que sea, ¿cómo? Examinada. ¿Cómo? Espiritualmente. Pero ¿qué necesitamos tener primero para examinar espiritualmente las cosas espirituales? Tener un acercamiento con el Espíritu Santo. ¿De qué manera? Tratando de entender cuál es el camino, la verdad y la vida. El por qué Jesucristo subió a la cruz no subió por gusto. Yo creo que ningún ser humano quisiera sufrir. Y me imagino que también se resistía un poco. ¿Por qué? Porque duele, se sufre, sufrió el Señor. Claro que sí sufrió. Le dolió, sí. En Juan 17:25, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Amén. Dice, Padre, justo, el mundo no te ha conocido. ¿Por qué? ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? ¿Estás cegado de entendimiento? O primera, no me lo recuerdo. Es una secuencia que se necesita ir quitando todo eso de en medio a manera de poder entender las cosas espirituales. ¿Lo tienes? Sí. ¿Qué es? Segunda de Corintios 4:4 ¿Qué dice? dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios, por eso gracias a mí. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. ¿Y estos quiénes? La iglesia. No nomás los discípulos o los apóstoles. ¿Qué son los discípulos? Aquellos que seguían a Cristo. ¿Quién son los apóstoles? Aquellos que enseñó el Señor. ¿Qué le enseñó? Su palabra. Había discípulos, sí, fue el inicio de la iglesia allí. ¿Y qué dice ahí en 1 Corintios 2:14? Que debemos entenderlo como espiritualmente. Si nosotros nos cerramos y no dejamos que la palabra de Dios entre en nosotros, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos y no deja que la lumbre del Evangelio resplandezca en las personas. Mientras no haya la disposición de la persona, por eso dice que la fe viene por el oír, no escuchar, el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es alimento espiritual. Si nosotros vemos ahí en Mateo 4:4, que le dijo precisamente el Señor al enemigo en las tentaciones del desierto, cuando fue tentado el Señor. ¿Qué le contestó cuando dijo, a ver, propia comida? ¿Lo tienes? ¿Qué dijo? Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Más sale de la boca de Dios, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Está hablando de lo espiritual. Alguien ha hecho un ejemplo
un predicador, hace muchos años oí ese ejemplo, que dijo que dio este ejemplo, dice, están dos perros peleando, uno negro y otro blanco, reflejando lo bueno y lo malo, en tu vida y en la mía. ¿Cuál perro va a ganar? Obviamente que el que está más alimentado, ¿verdad? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Si el del mundo se alimenta con comida, sí, para lo físico, la palabra es la comida espiritual. Entre más escuchamos la palabra de Dios, entre más atención le ponemos, vamos entendiendo que una cosa es lo espiritual y otra cosa es el espiritismo. Buscar lo espiritual arriba, donde está Cristo sentado en el cielo, y abajo buscan lo espiritismo. O gana el espiritismo o gana lo espiritual. Depende qué es lo que andas buscando y dónde lo andas buscando. La fortaleza viene de arriba, el pan, la palabra de Dios. Lo terrenal aquí está abajo. ¿Qué andas buscando? Lo vas a hallar, porque así hay cosas en este mundo que no las leemos, pero que nos desvían con engaños, con mentiras para que lo veamos muy fantástico. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero la verdad es que el Dios de este siglo está cegando los entendimientos, endureciendo corazones para que no resplandezca la lumbre del Evangelio, ¿verdad? Por eso ahí en Juan 1:12, ¿qué dice? Ya lo leímos, ¿no? Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre, más a todos los que le recibieron, dioles potestad, dioles derecho, el derecho de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, a los que ¿qué? A los que creen en su nombre. Y recordemos, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Esa fuerza? No, no, si es por entendimiento y si lo crees, y si no, pues no podemos obligar a nadie, ni nadie nos puede obligar a nosotros, ¿verdad? Vemos cómo el Señor tenía esa misericordia para los suyos, siempre lo hemos visto en muchas maneras. Vemos que cuando Él veía que los discípulos trabajaban y hacían la obra, Él mismo los llevaba a reposar. Ahí en Juan 6:3 vemos algo bien tremendo. ¿Ah? ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios, y subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Porque ¿qué dice el 2 de ahí mismo? ¿Por qué estaban subieron o el 1? A ver, 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios, pasadas estas cosas, se fue Jesús a la otra parte del mar de Galilea, que es Tiberias, y seguíale grande multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos, y subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y se sentó ahí. Para que descansaran, porque no habían comido, ¿verdad? Algo así. No habían tenido tiempo ni de comer por andar haciéndolo. Hay un versículo que dice, y ahí hará descanso para tu alma, que no lo tengo yo, no recuerdo cómo lo presenta, ¿verdad? Mateo 11:28. Sí, Mateo 11:28, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El descanso en Cristo es muy maravilloso, muy grande. Vemos que dice también ahí hablando de descanso, dice en Marcos 6:31-32, algo por el estilo. Dice la palabra de Dios, y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar de comer, y se fueron en un barco a un lugar desierto aparte. A un lugar desierto aparte. Nos da la imagen, gracias, nos da la imagen clara que los que son de Cristo, Cristo mismo se hace cargo de ellos. Él cuida de cada persona. Y por más situaciones difíciles, tribulaciones, dificultades, enfermedades, aún desprecios, lo que usted quiera como tribulación,
el Señor siempre está ahí, no en un lado, no a dos metros ni atrás, está dentro de usted y verdaderamente usted ha aceptado a Cristo como su único Salvador, dándole la fuerza, fortaleciéndole, que es lo que está refiriéndose aquí. La fortaleza viene del Señor, no de nosotros. El versículo 2, ¿qué dice? Primera de Juan 3:2 dice la palabra de Dios: muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Porque le veremos como Él es. Gracias. Bienaventurados los limpios corazón. ¿Qué es limpio corazón? Hemos dicho y lo repetimos, no es el músculo que bombea sangre en el cuerpo, es aquí arriba. ¿Dónde se desarrollan tus luchas y las mías? Aquí. Cualquier cosa que tenga, sea una dificultad, un problema, una alegría, aquí se desarrolla todo. ¿Dónde nos tomamos decisiones? Aquí en el corazón central del ser humano. Por eso, bienaventurados, limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero ¿qué se necesita para eso? Creer en las promesas de Dios. Hebreos 12:14. Dice la palabra de Dios que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Aún no hemos resistido, gracias a Dios, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Estamos pasando necesidades, tribulaciones en nuestras vidas, pero no estamos solos. El Señor está ahí. Estoy pasando una situación bien difícil. El Señor está contigo. Te está dando la fuerza. Mire, el Señor, o Dios Padre, permite que pasemos por situaciones así. No que Él nos meta en situaciones así. Pero depende de cada uno de nosotros dónde necesitamos ser moldeados, formados. Cada día el Señor está trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos esa imagen de Cristo en nuestro ser. Y no por eso vamos a dar la espalda a las cosas de Dios y nos vamos a retirar otra vez a hacer lo mismo que hacen, que muchos lo han hecho. Dice Romanos 8:15. Dice la palabra de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Gracias, amigo. Ya hemos recibido el espíritu de adopción de Padre. El Espíritu Santo nos acercó, nos llevó, nos guió, nos enseñó el camino correcto. Ya somos de Cristo. ¿Ahora qué? Estamos pasando necesidades, tribulaciones, enfermedades. Dios lo permite, repito, para que sea conformado el ser humano a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas y estamos formando una nueva creación de nosotros. A imagen de quién? De su Hijo. ¿Qué dice 2 Corintios 4:17? Dice la palabra de Dios, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Versículo 18. Dice la palabra de Dios, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Amén. En otras palabras, nos están afinando, nos están puliendo, nos están limpiando. ¿Nos gusta? Eso duele. Claro que duele. ¿Qué dice primera de Pedro 1:4? Dice la palabra de Dios, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Gracias, reservada en los cielos. Ya tenemos todo esto, esas promesas, y todavía podemos afirmar más en primera de Pedro 2:9. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Gracias. El propósito es que seamos que ya fuimos hechos participantes de la naturaleza. Ahora somos que linaje escogido, ¿sí, verdad? Real sacerdocio. ¿Qué más? Gente santa, Gente santa, siempre digo nación santa. Gente santa, pueblo adquirido, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo entendemos.
Muchas de las veces nuestra naturaleza humana, cuando comienzan a ponernos a querer a hacer la voluntad de Dios, la obra, no es que yo acepté a Cristo, sí, pero es que yo diezmo, es que yo ofrendo, es que yo vengo cada 8 días al templo. Todo miembro de una iglesia, de una denominación que acepta a Cristo como su único Salvador, tiene el deber de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándole. ¿Por qué? ¿Por qué estaba diciendo esto? Porque nomás se habla de trabajar. Y muchos dicen, no, este pastor ya se comenzó a salir, dicen algunos, del huacal. Y ya no me conviene. Pues no es que convenga o no convenga. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Y es lo que Dios te pide que hagamos. Aparte de que ya hemos recibido por voluntad propia la orientación hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos ama con ese amor tan sublime, tan puro y santo, que deberíamos de tomar en cuenta ese gran amor de Dios hacia nosotros. A veces lo minimizamos porque estamos como Tomás, porque no lo vemos físicamente, porque, que acabo, ajá, es que si Dios no quiere, dijo alguien por ahí, si Dios no quiere que yo haga esto, pues me quitara la vida, no me dejara hacerla. No, Dios te va a dejar, o nos va a dejar hacer la voluntad que querramos nosotros, la de Él, la de nosotros o la del enemigo. Eso depende de cada quien. Porque al final del camino, ven para acá, que dice ahí Gálatas 6 y 7, y más común y más conocido ese versículo. ¿Cuál es el propósito? Que entendamos que hay un propósito y un fin. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Gracias. Dios nos da la salvación en Cristo Jesús. Cristo nos acerca al Padre, la comunión con Cristo nos acerca al Padre como hijos, nos lleva, por eso es el camino al reino celestial. Pero las obras que hacemos no es para salvación, es por la salvación, no para salvación. De hecho que ya somos salvos, no quiere decir ya me senté, ya soy salvo. No, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, la gran comisión. Pero cuando comenzamos a hablar del trabajo para el templo, para el Señor, porque no es para el pastor, toda esta obra espiritual, porque es espiritual, nos estamos ofreciendo riquezas terrenales, que aunque tiene mucha relación con el beneficio mm, terrenal, tiene mucho más peso de gloria las promesas que tenemos de vida eterna en Cristo Jesús. Pero es lo que tenemos que entender, que Dios ya nos mostró su amor y está pidiendo pruebas de que le creemos, y no nomás le creemos en Él y le creemos a Él, creemos en Cristo y le creemos a Cristo. Por lo tanto, hacemos la voluntad de Dios. Es que, no, al Señor lo agarraron y ya lo podemos decir y parece muy liviano. Lo azotaron, lo desnudaron, lo azotaron. Y ya cuando estaba clavado en la cruz, el Señor maldijo. Ahí ya fue hasta la sangre, ya su vida. Dijo, perdónalos, porque no saben. ¿Quién? Todos nosotros. Porque podemos decir que no fueron los romanos, fueron los judíos. Fueron, no, el pecado de cada uno, de cada persona, de cada ser humano, fue cargado al Señor. Pues lo entendemos. No, es que eso ya cada rato lo dicen. Pues sí, y se va a seguir repitiendo día tras día, porque en estos tiempos tan difíciles, porque por haberse multiplicado la maldad, andan buscando otros caminos oscuros aquí abajo. La mayoría. Riquezas, poder, y que yo, y que acá, y la voluntad de Dios. Aquellos que nos decimos cristianos. ¿Cómo le podemos hablar a alguien si nosotros como cristianos criticamos al hermano, criticamos a la hermana, juzgamos a uno, juzgamos a otro? Nomás yo sé todo. Ustedes no saben nada. No, yo todavía, gracias a Dios, estoy aprendiendo. Y no tengo celo de nada de nadie. Tengo celo por la palabra de Dios. Eso sí. Que cuando digo que el pastor, no, o para que no sea tan gravoso, el que está dirigiendo espiritualmente a la congregación,
no debe buscar ganancias deshonestas. No estoy diciendo que no tenga derecho a vivir el Evangelio, sí predique el Evangelio y es ejemplo a los demás. Pero los oyentes están esperando a que se les lave la orejita. Y no, las cosas de Dios son como son. Y punto. ¿Qué dice la Biblia? No que digo yo o quien dice algo más. Si yo estoy haciendo algo mal, tenemos este razonamiento que nos dio el Señor, una mente tan grande, tan potente, por más que digan o hagan, tenemos una mente tremenda. Lo que pasa es que no la queremos dejar de desarrollar, o sea, nos dejamos manipular, o sea, nos dejamos llevar por caminos que no convienen. Cuando tenemos la verdad enfrente de nosotros, ay no, la Biblia, pues ahí está la vida eterna, ahí está el camino. Si usted cualquier cosa que me hable, está en la Biblia, está la solución, está todo, pero si no lo quiere, no podemos hacer más que predicar, y si nos exponemos a que, no, es que tiene envidia, tiene celos, esto, lo otro. No, nada de eso. ¿Tengo celos? Sí tengo celos por la palabra de Dios, porque fui llamado a predicar la palabra de Dios. No a buscar qué tiene uno, qué tiene el otro, o cómo está uno con salud. Cuando se habla, ¿por qué se habla? Porque en la Biblia se habla que hay falsos maestros, que hay falsos cristianos. Por eso, ¿qué es la enseñanza? Mira las promesas de Dios, mira el gran amor de Dios, para que podamos entender de qué manera, pero verdaderamente poner atención. Ah, no es que quiero saber qué está allá abajo. Te vas a encontrar y no te va a gustar, porque todo es un engaño. Es que no vivimos una realidad, lo vivamos o no lo vivamos. La realidad es que tu alma y la mía van a darle cuentas al Creador. No se engañéis. Dios no puede ser burlado, que lo que el ser humano sembrare, para parafrasear el versículo, eso mismo cosechará. Pues es necesario que entendamos que Dios nos muestra su amor, nos ama de tal manera y nosotros respondemos como Judas, con una traición. Sí. Pero eso depende de cada quien. ¿No entiendes? Tienes la palabra de Dios en tus manos. Está a tu alcance. Búscala y léela para que nadie te engañe. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que es. ¿Qué dice el versículo que dijimos? El 3. Primera de Juan 3:3 dice la palabra de Dios, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio. Y cualquiera que tiene razón, y cualquiera, en todas partes, que tiene esta esperanza en Él, en quien, en Cristo, se purifica, como Él también es limpio, porque pagó todo en la cruz y venció a la muerte con poder según las escrituras al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Dioquis? No, está intercediendo por cada uno de nosotros, cada creyente, que dice ahí en, ¿qué es? 1 Juan 2:1. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Abogados tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo, porque gracias, porque Dios le dio ese privilegio, Dios lo coronó de gracia, de gloria. ¿Por qué? Porque en su Cristo sigue siendo santo, aunque no quieran. Primera de Pedro 1:15 que dice, Dice la palabra de Dios, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed santos, sed también vosotros santos en toda conversación. sed también, gracias, sed también vosotros santos en toda conversación. Y vemos también que dice Juan 17:19-20. Dice la palabra de Dios, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. ¿Qué vemos? Que no ruego, dice el 20, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de quién. Hablaba de sus discípulos y sigue hablando de sus discípulos, no de los apóstoles, sino de sus seguidores, aquellos que decimos somos cristianos. Ajá, ¿cómo no?
Y ya para cerrar, ¿qué dice ahí Juan 10, 27, 30? Son 3 versículos. Dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, y yo y el Padre una cosa somos. Amén. Gracias. Yo y mi Padre una cosa somos. Nadie me las puede arrebatar de mi mano. Vemos la protección, el gran poder de Cristo, porque mi Padre y yo una cosa somos. Para que ellos estén en mí y yo en ellos. ¿Y dónde está Cristo? En el Padre. Muchas veces no queremos entender o no nos conviene entender lo que la palabra de Dios dice. Pero si has entendido el gran amor que Dios tiene para ti y para mí y para toda la humanidad, créeme que es una gran bendición poder entender que no estamos solos en situaciones difíciles, en situaciones de vida o muerte, en necesidades, en problemas grandes, chicos o de cualquier tipo. Si realmente tienes a Cristo en tu corazón, si realmente eres cristiano, confía en Cristo verdaderamente y obedece su palabra, porque dice que su palabra no volverá vacía. ¿Quién dijo? El Padre. Tenemos ese privilegio de poder hablarle a los demás de la salvación de sus almas. ¿De qué se trata este negocio? Porque lo podemos ver como un negocio. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo cuando lo fue a buscar María que se había perdido. En los negocios de mi Padre me es menester estar. En el negocio de nuestro Padre es necesario que pongamos atención. Estamos viendo la situación en el mundo y andamos buscando sacar provecho. Y no estoy diciendo en nadie en particular. Es una disertación o un pensamiento. No busquemos las cosas materiales, busquemos las cosas espirituales. No busquemos el espiritismo, busquemos lo espiritual. Allá arriba, no aquí abajo. Depende de cada quien. Tu alma está salva si verdaderamente eres cristiano y has entendido. Y si no lo has entendido, te pido que busques la confirmación en la palabra de Dios. Porque de otra manera, no hay otro camino más que Cristo. Espero que haya sido por de bendición y no es un regaño ni crítica, es simplemente una enseñanza. El Señor les bendiga. Permítame orar y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu perdón de nuestros pecados. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Encomendamos en tus manos a nuestros hermanos, tus siervos, tus misioneros, tus obreros, tus evangelistas, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, Padre. Tú bendícelo, provee lo necesario, fortaleza y todo aquello, Padre. Salud y todo aquello que necesites o necesitamos para ellos y para nosotros, Padre. Perdona nuestras faltas y Padre, que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, con perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.